¿Qué tal, Edgar? Que cómo han cambiado las cosas de el mensaje, ¿no? Y el mensaje posterior, ¿no? Ha sido increíble esto. Ha sido como un coitus interruptus. Sí, bueno, no ha dicho nada, Claro. pero es lo que puedes esperar de un político y al final el presidente del Banco Central Europeo es un político más. Eh, bueno, en verdad ha dicho lo que se podía esperar que dijera, que es nada, Que es ¿no? nada. Contentar a la prensa, preguntas bastante estúpidas si me preguntas, como el que si el Banco Central Europeo va a comprar deuda italiana, pues es lo que está haciendo, es lo que está haciendo. De hecho, los últimos datos que vi, casi el 100% de la deuda del sur, de los países del sur estaba siendo comprada por el BCE, de nuevos flujos, ¿no? O sea, tampoco puedes esperar que digan mucho cuando tienes los que preguntan tampoco aprietan, ¿no? Y después, si tienen la libertad de decir, bueno, esto no lo voy a contestar, o esto no te lo voy a decir, o esto, no sé, es lo que se espera de este tipo de ruedas de prensa, que no se diga absolutamente nada y que den pocos titulares. También es verdad, o sea, aquí también algo en favor a ellos es que tienen que ir con mucho cuidado con el mensaje Sí, que sí, mandan. eso. Pero es verdad que el mensaje se ha tomado bastante mal, sobre todo si ves la cotización del euro y las Sí. bolsas, ha sido terrible, ¿no? Que es lo que estaba diciendo ahora. Por cierto, saludo a Alvarito Puig, muchas gracias por pasarte, y a Manu Rujano, también habitual, dice, buenas tardes, sobre todo a los que tenéis hipoteca variable. Sí, pues yo aquí. Buenas tardes. Pues, Sí. pues muy mal, Héctor, muy mal, muy mal, Bueno, muy muy mala hora, mal. ya veremos. Ya veremos con esta economía zombie que tenemos. Veremos. Sí, Em, ahí es posible que dentro de unos años los que hayan tenido, los que hayan tomado el riesgo, porque es un riesgo tomar una hipoteca tipo variable, a lo mejor se Total. ríen de los que han sido conservadores pero al final es una apuesta, ¿eh? Estás, Sí. estás, estás corto del euro. Estoy corto del euro, sí, un poco. Ahora tampoco es mal momento para estar corto del euro. No, Pero no, bueno. no, no es mal momento. Em, con toda esta situación, un poco lo que estábamos comentando, a mí me ha llamado mucho la atención, Edgar, no sé a ti, es verdad que no dice nada, pero dentro de lo que ha dicho es, bueno, tensionamos porque la inflación, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta situación tan complicada que tenemos con los precios por encima del 8%, ¿no? El IPC en la Unión Europea, pero en septiembre no lo sé, ¿qué vamos a hacer? O sea, no es el mensaje de Powell de, no, todo por los cuernos, sí, vamos a seguir con las subidas. No ha dicho lo que va a hacer en septiembre, ni intención, y eso no le ha gustado al mercado. No le ha gustado nada. Bu- Bueno, pero es que fíjate tú que estamos diciendo que Powell es duro. Efectivamente, Eh, bueno, claro, partimos de esa premisa, sí, sí. partiendo de la premisa de que decimos que Powell es duro, vamos, los más mayores o los que habéis estudiado historia económica recordáis a Volcker. Ese sí que fue Sí. duro. Hombre, sí, Volcker El- fue tremendo. Subiendo tipos al 20. Eso no va a pasar ahora. También hay que ser es- e- conscientes, ¿no? ese sí fue duro y atacó la inflación y consiguió batirla y consiguió que Estados Unidos tuviera 15 años de crecimiento y crecimiento estable, con aumento de productividad. Eh, Pero vamos, si Powell es el referente duro, es como, no sé, como si un peso pluma se quisiera enfrentar a Mike Tyson, ¿no? Claro. No, Buena comparativa, sí, sí. no, no, o sea, Powell no es duro y el Banco Central Europeo lo que hemos dicho antes, la primera vez que he entrado, es Sí. flojito, es flojito. Es flojito, pero porque tampoco le queda mucho margen de maniobra. Es que tampoco se puede poner duro. Y nunca sabremos si dentro del gobierno del Banco Central Europeo, si por ellos decidieran de verdad, sin presiones de los Estados miembros de la Unión Europea, si serían más duros o no, ¿no? Nunca sabremos si están haciendo lo que quieren o lo que les permiten. Eso nunca lo llegaremos a saber. Porque te digo, lo que hemos hablado antes de Italia, es que la situación es muy Muy difícil. complicada para... Bueno, le han preguntado Muy 700 complicada. veces por Italia, pero. Y es verdad que algunas preguntas raras, extrañas, que es lo que estabas diciendo, pero otras que sí tenían un poco más de sentido y ella se Sí, iba por la tangente. Sí, Italia cumple las características como para utilizar la herramienta antifragmentación. claro. Bueno, sí, ¿qué? Pero es que no ha dado nada, ninguna novedad en ese sentido, que tampoco se esperaba, ¿eh? Hay que decirlo esto, que yo tampoco me lo Bueno, esperaba. Pero bueno, es no, un verdad que. discurso, un discurso y muy correcto y muy propenso pues para,
pues para Muy político. los Un discurso muy político. político y que queda muy bien en los telediarios de comunes, ¿no? Si ya, yo cuando he desaparecido de aquí por unos minutos me he puesto Antena 3. Y decían, el Banco Central Europeo sorprende con una subida histórica del tipo de interés de 50 puntos básicos. Y yo pensaba, pero esta gente, ¿en qué mundo vive? Sorpresa, bueno, desde ayer no se esperaba. O sea, desde ayer estaba. Desde ayer no se esperaba. O sea, sorpresa fue cuando se filtró al Financial Times la posibilidad de que sí, efectivamente subían 50 puntos básicos. Ahí sí que fue sorpresa. Pero Sí. hoy ya no es sorpresa. Hoy ya es, hostia. Sorpresa no, sino que. Yo creo, Edgar, que los inversores estaban esperando de, hostia, a ver si va a meter un discurso un poco más duro por los 50 puntos básicos. Yo creo que eso es lo que se esperaba el mercado, ¿eh? Vamos, ya no sé lo que espera el mercado porque es difícil de saber, ¿no? Pero es lo que esperaría racionalmente de esta gente. Lo que hemos comentado antes. Tendría que hacer subidas más fuertes. Y el mercado, la verdad es que no sabes, es que nunca sabes su reacción a qué se debe. Si es que estaban esperando menos o más o aprovechan para liquidar posiciones, no se sabe, ¿no? Todavía es pronto para ver la interpretación del mercado. Pero lo lógico es que fueran mucho más duros. Lo que pasa es que si una parte del mercado está esperando que sean duros, vamos, están equivocados. Yo esperaba que fueran más débiles, pero porque no tengo esperanza en esta gente, pero no, vamos. Mira, Alvarito Puig nos pregunta por aquí que ya sabemos que la Unión Europea que es un pufo, dice, desde su punto de vista, y que qué opinamos, bueno, dice cuál es tu opinión, no sé si me preguntas a mí o a Edgar o a los dos, yo lo voy a traducir en plural, de Estados Unidos y qué esperamos para el 27 de julio. Pues probablemente 75 puntos básicos de subida, ¿no? Parece ser, Edgar, ¿no? ¿Cómo lo ves? Eso es lo que se descuenta, ya veremos. A ver, Estados Unidos te tiene como deslocalizado. La semana pasada empezaron las presentaciones de resultados de los bancos, ¿vale? La semana pasada estaba Citigroup y esta semana ha sido el turno de, entre otros, Goldman Sachs. Si tú miras la opinión de Citigroup sobre la situación económica de Estados Unidos con la opinión de Goldman Sachs, cambia. Citigroup es bastante propenso a pensar que Estados Unidos está muy fuerte y Goldman Sachs es más prudente. Entonces, bueno, prudente incluso que habla de caída mucho mayor de la renta variable de Estados Unidos, de lo que estamos viendo. Exacto. Por decirlo de alguna forma, prudente, pero sí. Y una cosa más, Edgar, prevé recortes de estimaciones de beneficios un 11%, cosa que no están haciendo las compañías, O sea que cuidado con las expectativas de beneficios, Es que ahí está el problema. A mí cuando me preguntan, ¿tú qué esperas de la bolsa este año? Yo siempre digo, no tengo ni idea. Lo que te puedo decir es lo que ha pasado hasta ahora. Hasta ahora se han contraído los múltiplos. Es decir, las bolsas cotizaban a 25 veces beneficios y ahora están cotizando a 15 veces beneficios. 15 veces beneficios que no están revisados. ¿Qué significa eso? 15 veces beneficios de las previsiones que no incluyen crisis. Entonces, si esos beneficios se revisan, cosa que no está pasando todavía, que sería en el tercer trimestre de este año, porque en el segundo trimestre, pues más o menos los beneficios están en línea a lo que se esperaba. Si eso pasa en el tercer trimestre, a la corrección de múltiplos que hemos tenido se le sumaría la corrección de beneficios. Entonces, ahora que las bolsas parece que están cotizando 15 veces, si se revisan los beneficios hacia abajo, no estarían cotizando 15 veces, sino estarían a 20, entonces tendría un margen de bajada todavía esos índices. Y aquí me gusta citar a un inversor que es Michael Burry, que ayer puso un tweet. Yo tengo la campanita de Michael Burry activada en Twitter porque en cuanto sube un tweet a las horas ha desaparecido. Espera, Edgar, si te parece lo vemos en directo, este tweet al que te refieres, ¿no? Porque la gente también lo sepa de lo que hablamos. A ver si no lo ha borrado, ¿no? Vamos a verlo. Dame un segundito. Vamos a buscar a Michael. Bueno, aquí tenía el que os comentaba antes de Sven Henrich, de cómo empezó y cómo acabó. Para que os lo he dicho que lo iba a compartir y aquí está este. Y ahora vamos a buscar a Michael Burry. A ver si está, ¿no? Ese tweet, que es Cassandra. Me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia el usuario que tiene. Tú dime cuál es, que voy haciendo scroll. Baja. Ese, pues mira, no lo ha borrado. El de los dos gráficos. Vale.
Voy a darle a traducir para que la gente que Eso. no comprende tal lo tenga y lo pueda ver. Sí, efectivamente. Bueno, estabas comentando esto. Ya que lo tienes aquí en pantalla, ¿qué querías decir exactamente del Sí, tuit de Michael Berry? a, a mí me gusta este tweet porque se está comparando muchas veces y se está diciendo muchas veces que, primero, en el pasado, cuando la bolsa americana en general, pero las bolsas en general han tenido una primera mitad del año tan mala como la actual, de media, la segunda mitad es muy buena y terminan en positivo, ¿vale? Y también te dicen que cuando ha habido un cambio de flujos tan fuerte entre renta variable y renta fija, que es lo que te muestra en la gráfica, el año después la renta variable se comporta muy bien. Y Michael Aquí Barry lo lo, que te dice, aquí lo tenemos aquí, esta primera parte y esta segunda, de que luego exacto. lo que estabas Luego, comentando. el siguiente año ha estado muy bien. Pero Michael Barry lo que te dice, oye, que esta situación que estamos viviendo ahora, mm, hace 40 años que no la tenemos, años 70-80, ¿vale? No puedes comparar los últimos 20 años que han sido de un ciclo económico de bajos tipos de interés y poca inflación, ¿vale? Y aumento de la productividad, sobre todo en Estados Unidos. Entonces te tienes que ir hacia atrás, más hacia atrás, para ver un ciclo parecido que 70-80. El Barry lo que dice es, cuidado a estos análisis chartistas, a estos análisis de datos antiguos, porque nos tenemos que ir más hacia atrás. Y si nos vamos más hacia atrás, la corrección que le puede esperar a la bolsa es mayor. Aquí yo tengo sentimientos encontrados, porque puedes decir, bueno, hay razones fundamentales por las cuales la bolsa podría corregir mucho más, ¿vale? Por la revisión de beneficios y demás, pero Sí, bolsas en sí, lo que general, ya decíamos. no hablamos de sectores en concreto, porque hay sectores que no van a corregir, sino que se van a beneficiar de la inflación y demás, ¿vale? Pero la bolsa en general. Pero también hay datos, sobre todo en Estados Unidos, de que la economía está muy sana. Pero, muy sana es muy sana. Siguen habiendo el doble de puestos de trabajo disponibles que gente dispuesta a trabajar. La inflación de salarios es del 4%, cuando la inflación es del 10%. Entonces no se está recalentando, o sea, el mercado laboral no está recalentando la inflación todavía, ¿no? Pero Puede cambiar eso. una cosa con esto, Edgar, ¿no crees que al final el mercado laboral lo refleja tardíamente una posible o potencial recesión? Suele ser como a posteriori, cuando empieza a Sí, sí, sí. desajustarse eso, ¿no? Es cuando empieza a desajustarse, pero cuando se desajusta, cuando el consumo baja. Hmm. El sentimiento del consumidor en Estados Unidos está bajo, pero el consumo sigue alto. Aquí el problema también, que es de otro tuit de Michael Barry, que borró, ese sí que no está, que te decía que cuidado, que cuando los inventarios en Estados Unidos se están acumulando esperando una demanda alta, y si eso se gira, los problemas de liquidez de las empresas provocarán una bajada de precios, deflación y crisis. ¿Vale? Ese tweet sí que no hace falta que lo busques porque no está, los borra. Entonces, aquí lo que yo te decía es que hay como datos encontrados, ¿no? También Estados Unidos depende del mundo, es ciudadano del mundo, y a pesar de que ellos son muy flexibles y económicamente están muy sanos, pues si Europa se va al guano, pues ellos lo van a notar. Después tienes China, que es que China no sabemos cómo está, porque se supone que está creciendo, Bueno, supone que van a hacer, China, Edgar, creo que es el cisne negro, ¿eh? Realmente. Ya lo hemos comentado por sí, aquí en algún programa. que están los tanques en la calle para impedir a la gente ir a los bancos a sacar su dinero porque les impiden sacar su dinero. Sí, te dicen que que han anunciado, ¿no?, un programa de inversión en infraestructuras multimillonario, o sea, una barbaridad, que provocaría un boom en la economía, pero es que tampoco tienes datos fiables. Entonces estamos en una situación de incertidumbre total, total. Hay pocas cosas que sepamos. Entre una de ellas, que la oferta de petróleo no va a mejorar. Eso seguro. O sea, el precio del petróleo puede bajar porque se resienta la demanda por una crisis, pero es momentario. O sea, en los próximos años vamos a tener precios del petróleo altos y otras materias primas también, como por ejemplo el estaño y demás. O sea, sabemos muy pocas cosas. Los mensajes son muy contradictorios. Entonces, claro, las bolsas por eso están muy volátiles últimamente. Reaccionan muy fuerte a una noticia positiva o a una noticia negativa. Porque no se sabe, estos momentos de incertidumbre no se sabe qué hacer con ellos. Y además, estamos en la era de la información en la que tenemos una cantidad de información brutal. Mucha. Pero que Y buena y mala, de las dos vertientes. exacto, y la inmensa mayoría de esa información es contradictoria entre sí.
Entonces no Sí. sabes racionalmente qué decisión tomar, ¿no? Y yo creo que ese es el punto en el que estamos, que no sabemos qué hacer. Tomando un poco el testigo con esto que estás diciendo, es que es así totalmente, porque hay muchos indicadores adelantados que apuntan a la recesión, otros indicadores que dicen cuando de la parte técnica de ya está el suelo de mercado y el mercado bajista ha terminado, está muy contradictorio en ese sentido, pero es verdad, y te quería preguntar, y ligado con eso, y meterlo en el debate ya, la última cuestión antes de ya despedirte e irnos con otras reacciones por aquí, por el canal, era si crees que este tensionamiento que empieza en Europa, bueno, tensionamiento, ya veremos en qué queda, esta subida de tipos en Europa, en Estados Unidos ya van más avanzados, desde tu punto de vista vamos a una recesión, y una recesión más leve o más grave, o ¿cómo lo ves tú? No, aquí en Europa vamos a sufrir el año que viene. Bueno, y este año se empezará a notar. El En invierno va a otoño, ser con duro. el tema energético, ¿crees que empezáramos a jodernos, ¿no? Bastante, perdón Claro, por la presión. claro. A ver las empresas industriales de Alemania cómo funcionan con los precios del gas que se vienen. Y aquí me gusta siempre decirlo, independientemente de lo que haga Rusia. Independientemente de lo que haga Rusia, aunque nos soltara todo el gas que nos soltaba antes, históricamente, independientemente de eso, los precios del gas están caros. O sea, yo estoy contigo en esa tesis de que el otoño-invierno que se avecina es complicado, sobre todo para los países de Centro Europa, Alemania, Austria, etcétera, que ellos hablaban, fíjate Edgar, que hablaban del gran apagón sin conocer lo de Putin, y ahora cuidado porque sí que se les puede acelerar, ¿no? Es un drama en realidad el escenario que podemos tener. Dice, si no nos corta el gas Putin, pero si cierra el flujo, que yo creo que vamos a ese escenario. De hecho, ya está el Nord Stream 1 funcionando al 40%, diciendo, no, es que la parte técnica, no, las turbinas, no sé qué. Bueno, una excusa desde mi punto de vista, ¿eh? Esto es su opinión. Pero creo que es una excusa de voy a hacerte la guerra jodiéndote lo máximo posible, ¿no? Hablando así en plata. Veremos, yo estoy contigo en esa teoría. Te dicen por aquí, Josear 17, que qué bueno eres. Y luego te preguntaba una última pregunta ya antes de ya despedirte y dejarte ya hoy tranquilo. Y mil gracias por pasarte por este espacio. Dice que qué fuentes sueles utilizar que te han servido a lo largo de tu carrera como inversor. Como bien decir, hay tantas que ya uno no sabe dónde mirar. Muchas gracias. Jodron, muchas gracias por dejar esta pregunta. Se la traslado a Edgar, por supuesto. ¿Qué fuentes has utilizado a lo largo de tu carrera? Yo suelo leer muchísimo periódico económico para ver lo que dice la gente y para ver datos y fuentes oficiales y demás. Pero mi opinión me la formo leyendo empresas. O sea, yo puedo tener una cartera, ahora el fondo tiene 26 posiciones, ¿vale? Pero en seguimiento a lo mejor tengo 100, pero me leo los resultados de 500 empresas. Por ejemplo, Citigroup o Goldman Sachs, no tengo ni la más mínima intención de invertir en ellos, pero me leo sus resultados porque me dan información sobre la economía. Me leo los resultados de Nike, aunque no quiera ni tan siquiera comprarme sus zapatillas, bueno, sí, las Jordan sí, pero me los leo para ver cómo está el consumo retail en esa parte de la economía, ¿no? Me leo los resultados de Levi Strauss, no porque quiera comprarme pantalones o comprar acciones de Levi, sino para entender cómo está el consumo en esa parte de la economía, ¿no? Johnson Johnson, todo ese tipo de empresas que no estoy en lo más mínimo interesado como inversor, leo sus resultados, me oigo sus conferencias, bueno, normalmente me leo los transcripts, ¿no?, de las conferencias para ver la situación de esas empresas. Entonces tienes una visión micro de toda la economía y con eso me formo una opinión. Pero aparte de eso, fuentes oficiales de datos, como puede ser, yo qué sé, los datos que te da la Reserva Federal, los datos que te da el INE en España, el BCE, o sea, fuentes oficiales de datos más el conocimiento micro de las empresas. Pero no, aparte de eso, no confío en la opinión de ningún analista ni nada por el estilo. Todo puro micro. Pues Edgar, nos vamos a quedar con esto. Te han entrado más preguntas, pero como ya os anuncio de que el próximo viernes de la semana que viene va a estar Edgar Fernández por aquí por el canal, una hora como siempre. Vamos a poder hablar sosegadamente de esto, de más preguntas que tengáis. Va a ser
la despedida del programa antes de mis vacaciones, espero que merecidas, y quería invitarle, ¿no?, para esta despedida, porque Edgar ha sido un fenómeno siempre en este canal, nos hemos llevado muy bien, hemos conversado muy tranquilamente, y os anuncio que el viernes de la semana que viene Edgar será la persona que va a despedir este programa conmigo esta temporada hasta ya septiembre, que es cuando reanudaremos mi canal de Twitch, las retransmisiones. Edgar, un placer, nos vemos pronto, vamos hablando, y mil gracias por pasarte por aquí, en este caso doblemente. No, gracias a ti, yo encantado como siempre. Un abrazo grande, cuídate mucho. Un abrazo. Hoy hay mucho que comentar con esta decisión del Banco Central Europeo. Os recuerdo a los nuevos que os hayáis unido. El Banco Central Europeo ha decidido subir 50 puntos básicos. Era algo que estaba descontado desde ayer, pero no desde antes. Se esperaban 25 puntos básicos previamente. Y esto se ha tomado muy bien por el mercado. Como va a coger el Banco Central Europeo el toro de la inflación por los cuernos y ya vamos a salir de esta dinámica. Y se ha tomado positivamente tanto por el euro como por las bolsas, pero después la rueda de prensa de Christine Lagarde, por resumiros cómo ha evolucionado esa rueda de prensa, ha pinchado en hueso. ¿Por qué? Porque sí que ha dicho vamos a controlar la inflación, pero no sabemos lo que vamos a hacer después. No sé si vamos a bajar tipos, si vamos a subir, si no, tal. Bueno, ha mantenido esa ambigüedad. Ahora lo que se viene, vamos a reaccionar en exclusiva al audio que me ha enviado por privado Pablo Gil, estratega de XTB, que ya sabéis que colaboro habitualmente con él en este programa, ha pasado más veces. Dadme un segundo porque lo tengo que reproducir y vamos a ver qué nos dice Pablo Gil de esta subida de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo y estos mensajes, ¿no?, de Christine Lagarde. Si el Banco Central Europeo se atreve a subir 0,50%, no cabe duda que va a sorprender a los inversores y dudo que se atrevan a ser tan agresivos, salvo que puedan presentar ya en la misma sesión de hoy una herramienta antifragmentación que esté completamente consensuada y lista para usarse, porque subir de forma agresiva los tipos de interés después de la dimisión de Mario Draghi yo creo que va a desatar una auténtica turbulencia en el mercado de deuda y se va a plasmar en una subida fuerte de las primas de riesgo de Italia y de España. Y esta medida de 0,50 pues traería consigo que se especule con que en septiembre vuelvan a subir otro 0,50. Creo que sería muy positivo para el euro, que probablemente extendería su subida hacia cotas de 1,03,5, 1,04, aunque dudo que rompa ese techo. Y luego sería muy negativo para la bolsa, porque una postura más agresiva por parte del BCE pues lo que va a hacer es que aumente la probabilidad de acabar teniendo una recesión a finales de este año, principios del que viene. En general, aunque se anuncie la herramienta antifragmentación, yo creo que va a generar tensionamiento en el mercado de deuda, con lo cual vamos a ver una batalla por parte de los inversores que van a querer jugar primas de riesgo al alza respecto a un Banco Central Europeo que va a intentar pues, estar comprando bonos para evitar que eso ocurra. Probablemente este tercer escenario es el que mayor volatilidad de todos va a generar. Bueno, no sé qué os parece. ¿Qué os parece esta lectura? Los mercados de deuda hay que estar muy pendientes con todo esto que ha pasado. Me dices por aquí, Francisco Hub 13, que ha tenido buen debate con Cava antes de los efectos de la política monetaria. Luego me lo voy a ver, porque con Pablo, que además tengo una relación personal muy buena, personal y profesional, me interesa mucho saber cómo es el debate. Muy interesante lo que comenta de la herramienta antifragmentación, que es lo que está diciendo Chris, y que es una herramienta en la que Lagarde no se ha querido explayar mucho de su funcionamiento, de cómo va. Sí, hay 4 características y demás, pero no ha querido indagar especialmente, ¿no?, en si lo va a utilizar en Italia, que hoy ha dicho además, comentaba Pablo Gil, ¿no?, ese terremoto que se ha iniciado con la dimisión de Mario Draghi, pues dice, bueno, se va a tomar positivamente por el euro. Claro, yo creo que lo que Pablo nos esperaba previamente a mandarme el audio en concreto, a enviarme este análisis, era quizá una postura no tan dovish, ¿no?, por parte del Banco Central Europeo, especialmente por Christine Lagarde, ¿no?, que es la que ha hecho esas declaraciones. Voy a leer vuestros comentarios por aquí, a ver qué me comentáis. Me dices, JCAB, que es un genio Pablo. La verdad que sí, y que yo encantado cada vez que lo traigo por el canal. ¿Subir 50 puntos es agresivo? Bueno, subir 50 puntos per se no es que sea agresivo.
dependiendo del contexto. 50 puntos básicos en un contexto como el actual es una cosa más normal. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo es tan sumamente cauteloso que 50 puntos básicos sí puede entenderse como algo menos laxo, ¿no? Más tensionador. Lo que pasa es que luego en la rueda de prensa ha matizado esa parte de, bueno, aquí estamos para poner la colchoneta, si hace falta, de nuevo. Y es así. Y me decís por aquí, se han tirado duro Cabo y Gil en negocios televisión. Lo tengo que ver, ¿eh? Pero bueno, lo que nos ha dicho por aquí me parece bastante interesante en torno a lo que dice de que, bueno, puede fortalecer algo al euro. Es verdad que si nos vamos aquí a TradingView, a la evolución del euro, a cómo se lo ha tomado todo esto, quiero ir a ver cómo está el euro dólar ahora. Pero es verdad que tenía todo el sentido del mundo lo que decía Pablo, del euro se lo va a tomar bien esta subida, ¿no? De tipo, se lo ha tomado bien, claro. Se lo ha tomado positivamente y lo hemos visto recuperar zonas de casi yéndose al 1,03 prácticamente. Si nos vamos aquí a dibujar este máximo que ha marcado durante el día de hoy, ¿no? Pero luego es rueda de prensa de Lagarde, iba a decir de Draghi, claro, ya la costumbre. ¿Y para dónde ha ido? Para abajo irremediablemente, ¿no? Con ese tono de indefinición que ha mantenido durante toda la conferencia de prensa. Entonces, bueno, ahora está moviéndose lateralmente, pero en torno al 1,017, más o menos está. Es que está con la paridad jugando, ¿no? Teniendo la reunión de la Reserva Federal la próxima semana. Con lo cual, volver a pensar que toque mínimos no sería descabellado viendo este escenario. Vamos a ver qué se digiere, vamos a ver si consideran que al final, aunque hayan querido dar un mensaje de cautela por la parte de la deuda, lo que estaba diciendo Pablo Gil en el audio que me ha enviado, vamos a ver si, evidentemente, esto puede fortalecer algo más al euro. Vamos a escuchar a Pablo García. Había me ha mandado 3 audios en concreto y uno de los 3 creo que no se escuchaba bien, pero vamos a escucharlo. Vamos a intentar escuchar el primero, el segundo y el tercero. Si el segundo no se escucha bien, pues me voy al tercero directamente. Dame un segundo a ver qué nos dice Pablo García, reaccionando a la decisión del Banco Central Europeo, subida de 50 puntos básicos. Vamos a ver qué nos dice Pablo García. Y bueno, ya hemos conocido la decisión del Banco Central Europeo. Con algo de sorpresa, subir los tipos 50 puntos básicos y, por otro lado, las facilidades de depósito las dejan el 0%, es decir, menos 0,5. La primera subida tras 11 años y, bueno, quizá algunos inversores se han sorprendido, pero ya estamos viendo el movimiento en las divisas, esa ligera apreciación del euro que se ha producido en las 2 últimas sesiones. Queda por conocer esas TPM, las herramientas de antifragmentación, que a ver cómo lo casan con esta crisis de gobierno en Italia, después de que Mario Draghi dimitiera, después de la falta de apoyo de Forza Italia, de la Liga Norte y del movimiento 5 estrellas. Como era de esperar, la primera reacción de los bonos ante esa subida de 50 puntos básicos. Esto lo escucháis bien, ¿no? Se escucha bajito, pero creo que se escucha. Voy a seguir reproduciéndolo porque creo que aunque yo lo escuchaba, antes me lo he puesto en el oído, no lo escuchaba muy bien, pero creo que ahora sí que algo lo escucháis. Vale, perfecto, pues lo sigo reproduciendo. Desde el principio, este segundo audio. Como era de esperar, la primera reacción de los bonos ante esa subida de 50 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo es caídas, que era lo que preveíamos en Divacons Alpha Value, caídas de los precios de los bonos. Y además tenemos, además del boom que ya se va a latir al 1,34, Italia cayendo con muchísima fuerza los precios hoy y ampliando los spreads, los diferenciales o la prima de riesgo, ya está en 3,59% justo después de esa noticia de la subida de 50 puntos básicos por parte de la autoridad monetaria de la eurozona. Seguimos con el siguiente. El mecanismo de protección de transmisión, el llamado TPI, que ha anunciado el Banco Central Europeo, pues parece que va a activarse para contrarrestar estas dinámicas de los mercados que no sean, dice el estamento, desordenadas y amenacen a la transmisión de la política monetaria. Quizá lo interesante es que el volumen de compras al amparo del TPI dependerá de la gravedad de los riesgos que tenga que afrontar el BCE, pero que no tienen ningún tipo de restricciones a priori, ¿no? Lo cual, bueno, pues da mano, digamos, mano ancha, ¿no?, al BCE, que acordó en todo caso que reinvertirá o seguirá reinvirtiendo los principales de la deuda vencida que haya sido comprada al amparo del programa de compras contra la pandemia, el PEPP, hasta finales del 2024.
Pues oye, muy interesante toda esta parte que dice Pablo García. Él manejaba un escenario bajista para los bonos. Cuando vino por aquí por el programa ya habló de toda esa posibilidad de seguir con la fase bajista del mercado de bonos y que se ha cumplido una vez que suben los 50 puntos básicos el Banco Central Europeo, con algo de sorpresa. Es lo que comentábamos, algo de sorpresa porque la semana pasada no se esperaba esta decisión. A partir de antes de ayer y ayer se empieza a descontar que 50 puntos básicos sí, por una información filtrada a Financial Times. Lo hemos comentado a lo largo del directo, pero para la gente nueva que se esté uniendo, pues también lo vamos diciendo por aquí. Y evidentemente algo de sorpresa, pero con ese sesgo bajista en los bonos por esta decisión del Banco Central Europeo. Y luego, si os parece, voy a escuchar de nuevo la última parte del audio, que me ha parecido bastante interesante, por ir parte por parte, como antes con Pablo Gil, y tener todo bastante claro y que os resulte bastante interesante. Y luego ya sabéis que en 10 minutitos aproximadamente tenemos por aquí a José Basagoiti, con el que vamos a charlar de todo esto, de la situación macro en que puede derivar y demás. Va a ser una conversación en la que vosotros también me gustaría que participarais por ahí. Tenéis el chat, como siempre, listo para lanzar preguntas, para lanzar vuestra opinión, y yo encantado de la vida. Aprovecho, ahora que vuelvo a hablar del chat, que os unáis al canal de Discord, donde estoy haciendo la comunidad, y a los nuevos, que si os gusta el contenido, nos ayuda aquí a todos los que trabajamos en el canal, que no soy yo solo, evidentemente, si no, no podría sacar todo esto de adelante. Hacer el seguimiento, aquel que quiera que se suscriba, yo lo dejo ahí y ya está. Simplemente, vamos a escuchar el tercer audio, porque me ha parecido súper interesante toda esta parte que decía de la herramienta antifragmentación y el tema de la deuda. Un segundito que lo vamos a escuchar de nuevo. El mecanismo de protección de transmisión, el llamado TPI, que ha anunciado el Banco Central Europeo, pues parece que va a activarse para contrarrestar estas dinámicas de los mercados que no sean, dice el estamento, desordenadas y amenacen a la transmisión de la política monetaria. Quizá lo interesante es que el volumen de compras al amparo del TPI dependerá de la gravedad de los riesgos que tenga que afrontar el BCE. Esta parte, que la paro un momento, le han preguntado muchísimo por Italia de los riesgos y si se ajustaba al TPI. Tiene que ver con esto que está diciendo Pablo García, que es interesante, de que se tiene que ajustar dependiendo del país y las circunstancias y demás. Lo hemos visto antes en la rueda de prensa y simplemente se refiere a esta parte. Pero que no tienen ningún tipo de restricciones a priori, ¿no? Lo cual, bueno, pues da mano, digamos, mano ancha, ¿no?, al BCE, que acordó en todo caso que reinvertirá o seguirá reinvirtiendo los principales de la deuda vencida que haya sido comprada al amparo del programa de compras contra la pandemia, el PEPP, hasta finales del 2024. Bueno, yo creo que queda bastante clara esta parte. Muchas gracias, Pablo, por dejarme tu valoración aquí en exclusiva para mi canal de Twitch y para toda la comunidad y audiencia que estáis siguiendo este especial. Creo que es bastante interesante, pues tanto haber contado con Pablo Gil como con Pablo García, también antes Edgar Fernández, doblemente, y vuelvo a dar las gracias también por pasarse por aquí. Yo creo que está quedando bastante redondo lo que es la cobertura de todo esto, y para la Reserva Federal, que ya os lo he dicho antes, haremos especial de nuevo. Vamos a tener también más análisis, más visiones diferentes. Y bueno, con especial interés a que vosotros os paséis de nuevo y que vamos a ver qué dice Powell y si hay subida de 75 puntos básicos o 100 puntos básicos. Yo os espero por aquí, que esta es vuestra casa también, para informaros de economía de manera transversal, intentando tener el menor sesgo posible y compartiendo diferentes opiniones, la mía propia también, por supuesto, diferentes datos, y un poco haciéndolo masticable lo que van diciendo los bancos centrales. Me están llegando muchos comentarios al correo, porque, bueno, ya sabéis que soy periodista y que me llegan muchos comentarios de firmas de análisis de banca de inversión, y quiero leeros algunos antes de que entre José Basagoiti ahora a las 5, porque me parece relevante. Quiero ver justo... Me ha llegado uno de PIMCO, que es la mayor gestora de fondos del mundo, ¿no? Y a ver qué dice. Lo estoy viendo en directo, esto. Dame un segundo, porque aquí viene la traducción y lo voy a pasar a documento de Word, ¿vale? ¿Vale? Aquí lo tenemos. Lo tenemos por aquí, ¿vale? El comentario. Creo que lo veis bien, ¿no? Lo digo por comentarlo ahora sobre la marcha con vosotros. Y básicamente lo que dice, dame un segundito, ahora, que bueno, que como se esperaba, hoy los tipos de interés han subido por primera vez en 11 años.
Se ha puesto fin a estos 8 años de tipos de intereses negativos y de lo más relevante que le parece a Constantin Bate, que es gestor de carteras de PIMCO, es que el BCE no ha proporcionado muchas orientaciones sobre el posible destino de los tipos de interés, que es lo mismo que hemos comentado aquí en mi canal, y tiene previsto subirlos hasta que la inflación a medio plazo se estabilice en torno al objetivo, que es lo que estaba comentando Lagarde en rueda de prensa, pero tampoco no sabe ni cuándo, ni cómo, ni dónde, que es un poco lo que ha ido diciendo a lo largo de su discurso. Y el BCE subrayó que adelantar el ciclo de subidas no implica un tipo final más alto. Es verdad que esto lo hemos dicho también a lo largo de la conferencia. El tope de antifragmentación es poco detallado y sigue siendo improbable que el Banco Central Europeo limite los diferenciales de los países periféricos a niveles excesivamente ajustados a medida que avanza la normalización de la política monetaria. Y por último, como conclusión, y a ver no sé qué os parece, esto es informe en declaraciones en exclusiva que llegan directamente a periodistas, en este caso de un analista de PIMCO. Aunque podemos ver que el BCE acabará realizando menos subidas de las previstas en el mercado debido a unas perspectivas de crecimiento más débiles, la inflación de la zona euro durante el resto del año seguirá siendo elevada y la presión sobre el BCE para que actúe también será elevada a corto plazo. Es verdad que yo pienso esto, ¿no? También que va a tener mucha presión el Banco Central Europeo con toda esta situación y con estas dificultades que tiene, sobre todo en el plano geopolítico con la guerra y en el plano político directamente con la situación de Italia. Vienen meses difíciles y resultaría raro ver que no sube tipos de interés en esta misma magnitud que lo ha hecho en esta reunión en esta última reunión, ¿no? que acabamos de cubrir ahora mismo. Voy a seguir viendo más informes por si veo alguna cosita detallada que creo que pueda resultar de interés y seguir. Por cierto, llevamos ya 3 horas y 7 minutos de directo. Todavía queda hasta las 6:30 con una parrilla que tenemos mucho que comentar por aquí. Muchas gracias de verdad una vez más por el apoyo, por permanecer ahí y porque os guste el contenido, porque creo que según me están llegando datos al correo, que está yendo bastante bien, a nivel de aceptación, ¿no? Por parte de vosotros de audiencia. Y por ver más, voy a ver qué más cositas me han llegado por aquí. Vale, es que hay cosas que... En realidad hay muchas declaraciones, tengo que deciros, que van un poco de la mano de lo que ha dicho... De lo que ha dicho Lagarde, ¿no? Como muy leves, muy básicas, ¿no? Y quiero ver algunas que las estoy leyendo sobre la marcha para ver si son interesantes, ¿no? Mira, la de Pablo Gil justo también me había llegado al correo, que decía que deberá atacar el euro la zona de 1,03, 1,04, aunque será muy difícil que supere esa resistencia. Eso por poner un poco, añadir parte de lo que nos ha dicho en exclusiva aquí en el audio, lo que ha mandado desde el Departamento de Comunicación de XTV a los periodistas es esta parte, que el eurodólar podría dirigirse hacia esa zona 1,03, 1,04, aunque va a ser difícil que lo supere, que le parece malo para la bolsa, que es lo que nos ha dicho antes, y que malo para la prima de riesgo también, que también nos lo ha comentado. Más comentarios también por aquí que tenemos. Eman-G, a ver qué dice Eman-G. Dame un segundo que os lo copio por aquí en el documento para que lo podáis ver en directo. Eman-G, Wolfgang Bauer, gestor de renta fija pública de Eman-G. Lo voy a leer justamente con lo que paralelamente con vosotros. Nos dice Eman-G, la subida de tipos de interés, el doble de la comunicada por el BCE en su reunión de junio. Es verdad, luego es cierto lo que comentaba de que se filtró a la prensa esta subida de 50 puntos básicos, con lo cual ya no es tanta sorpresa, es algo de sorpresa pero no tanta. La subida de tipos de interés pone de manifiesto la gravedad de la actual dinámica de la inflación, totalmente, y el hecho de ir bastante más allá de su propia forward guidance. Es una señal para los participantes en el mercado de que el Banco Central Europeo está comprometido con la contención de la inflación. Ahora os digo mi opinión de esto, ¿vale? Sin embargo, no hay que olvidar que, a pesar de la subida de tipos de hoy, el Banco Central Europeo sigue aplicando una política monetaria claramente más acomodaticia que otros bancos centrales. El incremento del 0,5% en los tipos de interés ha sido solo un primer paso, aunque más audaz de lo que se esperaba, hacia la normalización de los tipos de interés, y si la inflación sigue disparada, el recorrido para llegar a esa meta será aún más largo. Bueno,
Hay una cosa que difiero de esto, desde mi humilde punto de vista, Wolfgang Bauer, que es gestor de renta fija pública de Manji, gestora británica, con mucha más experiencia de la que puedo tener yo, pero yo difiero en una parte, y es que dice que está comprometido con la contención de la inflación. Es verdad que sube 50 puntos básicos para contener la inflación, ¿no? Y ese es el principal mensaje que ha lanzado. Pero luego no quiere que se le vaya de madre. Por otro lado, la parte de la deuda y de las primas de riesgo, etcétera, que ya hemos visto que no ha sido bueno. Tampoco el mensaje que ha lanzado de cara a contener las primas de riesgos y vamos a ver cómo se canaliza esa herramienta antifragmentación. Pero yo creo que si quieres atacar el problema de la inflación, habrías hablado más claramente como Powell, ¿no? Habrías dicho, aquí hay un problema clarísimo de inflación y vamos a hacer todo lo posible para combatirla. Y subiremos los tipos, pues lo que haga falta y ya está. Pero lo que pasa es que juegan a la dualidad de subimos tipos, pero cuidado, que nos viene una recesión. Pero si es que... es un mensaje, lo que decía Edgar Fernández antes, muy político, ¿no? Muy políticamente correcto de, no voy a decir que vamos a entrar en una recesión, que se nos fugan los capitales, que alertamos al mercado y tal, pero las realidades son esas. Las realidades es subida de tipos, muy difícilmente evitable la crisis y además con la parte energética. Y lo que dices por aquí, JCAB, por cierto, Leolo Camaleone, grande Héctor, muchas gracias por volver a pasarte por aquí. Encantado de que me dejéis estos comentarios, que me pongo colorado. Dices que JCAB, pero si para ella era algo transitoria, Héctor, ¿qué se le puede pedir? Efectivamente, si es que hace unos meses nos hablaban de, bueno, vamos a estar por inflaciones por encima del 3-2% un tiempo y al 5% y tal y no sé qué. Claro, es que una inflación llegando al 10%, que va, en España la tenemos en el 10%, pero en la Unión Europea llevamos camino de ello. Y con la parte del mercado energético de cómo se van a poner los precios del gas, si la cosa sigue como sigue, vamos a tener inflación de doble dígito en el conjunto de la Unión Europea si vamos por este camino, pese a la subida de tipos de interés. En Estados Unidos han subido tipos de interés y la inflación sigue subiendo de momento. ¿Cuándo se va a compensar oferta y demanda? Esa es la clave. En Estados Unidos están ya os he compartido por mis redes sociales varias veces, muchos gráficos y comentarios de interés que están más cerca del pico allí. Están mucho más cerca de alcanzar ese pico. Pero aquí vamos por detrás, absolutamente. Vamos a tardar. Rives89S, hola Héctor, viendo la situación, ¿crees en nuevos mínimos en las bolsas europeas este año? Gracias. Rives, muchas gracias por la pregunta. Te invito a que... No sé si sigues el canal, si no lo sigues, te invito a que lo hagas. Que estaba aquí haciendo muchas horas de streaming para intentar crecer al máximo posible, ¿no? Gracias por seguir el canal, muchas gracias. Un abrazo te mando desde aquí. Yo sí que creo que viendo la situación europea tan negativa, si vamos a un entorno recesivo y si vamos a un entorno de más de debilidad del dólar y de problemas en el mercado energético, que parece que es a lo que estamos yendo, en este mismo momento, 21 de julio del 2022. Si tomamos como referencia los datos que tenemos actualmente, y tanto en el espacio macro como en geopolítico, el tablero como está, porque la guerra igual se acaba mañana, no lo sabemos, pero si siguen las cosas como están, evidentemente vamos a una situación de recesión económica, muy probablemente. Aquí ya sabéis que economía es hablar de probabilidades. Y además de navegar a esa dirección, las bolsas seguirán navegando a la baja. No se habría encontrado el suelo. Es verdad que hay datos positivos ahora en el corto plazo que invitan a un rebote, que lo ha habido. Superar la media móvil de 50 sesiones durante mucho tiempo, en el Nasdaq, por ejemplo, en el S&P 500 que lo está tocando, varias variables técnicas están apuntando a suelo de mercado en el corto plazo, corto-medio plazo. La parte técnica, esa parte. Pero si luego conjugas la parte fundamental que es esta, es que hay mucha incertidumbre. Yo no me la juego con las bolsas ahora mismo. A nivel opinión puramente personal, y a nivel análisis que hago yo por mi cuenta personal, escuchando más opiniones y viendo el clima y analizando lo que hay. Pero esa es la historia, ¿no?
hay mucho problema. Me voy a ir ya por aquí, por cierto, quiero dar las gracias, que creo que había tenido otro seguimiento del canal, y me voy a ir ya con José Basagoiti, que seguro que me está esperando por ahí, DabDPG, muchas gracias por seguir el canal. Espero que te sientas como en casa y que te guste todo el contenido que estamos haciendo, todo este especial durante todo el día de hoy. Y me voy a ir ya por aquí a conectar con el siguiente invitado, que es José Basagoiti. Vale. Ya así la gente se te ve, aunque se te vea un poco difuminado, pero por lo menos te tenemos Sí. presente, y no solo en alma, ¿no? En la parte de audio. Disculpar porque claro, he cambiado de cámara precisamente porque esta es muy mala y creo que se ve que es muy mala, pero bueno, salimos del paso, como dice Héctor, y nada, venía comentando, pues es una cosa muy rápida, que yo entiendo que es complicado la situación del Banco Central Europeo, no es sencilla porque entendemos que es un banco que gobierna sobre una región con diferencias fiscales tremendas, ¿no? Y esto no es sostenible a largo plazo. De momento ha sido, digamos, por decirlo de alguna manera, el rescate, el subsidio de Alemania, Austria y Holanda, los que han permitido que este proyecto de moneda única se sostenga. La crisis periférica del 2012-2013 ya se vio cómo se rescató realmente a Grecia directamente, pero indirectamente también a España, Portugal, Italia. Y ahora mismo está pasando lo mismo. Este programa de antifragmentación, el TPI, que acaba de nombrar Lagarde, básicamente es un rescate a Italia. Es porque si no... Sonaba eso y le preguntaban mucho por eso, José. Sí, Oye, claro. Italia, y ella tampoco daba más pistas. Decía, sí, reúne las características, pero no decía nada más que... No las sacabas del tiesto, ¿eh? Claro, es que hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? Porque sabéis que se coge con pinzas todo y pues un político, porque Christine Lagarde es política, pues habla en politiqués y evidentemente va con mucho cuidado. Eso lo hace bien, ¿no? Pero realmente, Héctor, un rescate, pues lo puedes, Tomo se equivoca, pues se puede abordar. Ya pasó una crisis periférica. Ahora mismo han sido los mismos participantes, ¿eh? Salvo Irlanda, que ha hecho las cosas bien. El resto que somos España, somos Irlanda, somos Grecia, somos Portugal, somos Italia. Somos los mismos. Bueno, quizá dos rescates que van a venir por parte del norte al sur se acepten. Pero ¿tú crees que esto es infinito? Llega un momento en que pues, los que han sido responsables, Alemania, Austria, Holanda, que ya están mostrando cierto enfado, digan, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y evidentemente estas medidas de sostenibilidad acaben. Yo siempre digo que tengo mucha... Por desgracia, pues es un proyecto que me gusta mucho, pero lo veo con poco futuro el euro. De hecho, a todos mis familiares y amigos les digo, no invirtáis a 10, 20 años ni de broma en euros, en bonos o dejar el dinero en bancos, depósitos, porque el euro realmente tiene un futuro muy negro. ¿Qué le salvaría? Que los países del sur se volvieran responsablemente fiscales. Pero ¿tú crees que eso realmente va a pasar? Es que... Ahora mismo es complicado eso, ¿eh? Es lo que dices. Fíjate, tuvimos un sistema monetario, el post-keynesiano, que hemos tan alabado por la MMT y por los economistas mainstream del FMI, del Banco Mundial, de los bancos centrales, que es lo que manda ahora mismo en la Academia Económica. Hemos creado un sistema muy perverso porque le genera un privilegio exorbitante, como voy a echar de gol a los políticos, ¿no? Que es deuda cuasi ilimitada para comprar votos, para tejer telarañas de redes clientes, etcétera, etcétera. Y ese sistema monetario es el que tenemos implantado y genera incentivos perversos que no van a desaparecer. Por lo tanto, es muy complicado, muy difícil que de un día para otro los países indisciplinados se vuelvan disciplinados. Puede ser que llegue un gobierno que excepcionalmente lo sea, pero claro, ese gobierno generará recortes y dolor a corto plazo que será aprovechado por populismos para volver a la indisciplina. Es una rueda muy complicada de frenar y yo por eso mismo... soy muy pesimista. Hablan también de los bonos ilimitados, imagino que lo has escuchado, Héctor, en Europa, los bonos europeos ilimitados, infinitos. Sí, sí. Yo lo veo una medida que tampoco soluciona nada, porque es más que el principal no será el problema, pero los intereses, volvemos a lo mismo, los países más indisciplinados, más endeudados, tendrán problemas para hacer frente a los intereses y volvemos a lo mismo, ¿no? Es que es la pelota de la deuda sobre la deuda. Es un poco al escenario que nos quieren llevar, ¿no? Parece. Eso es. Entonces, no sé si aquí la audiencia o tú, Héctor, ves alguna solución real, a largo plazo, a medio largo plazo, al proyecto del euro. Yo, sinceramente, no la veo, no a corto plazo, ni a medio, pero a largo soy, insisto, muy pesimista y repito, por eso yo particularmente no tengo mis ahorros en euros. Todo a activos reales, a vivienda, si lo quieres, si no te importa la liquidez, a bolsa, pero tener pocos ahorros en bonos o en depósitos o en liquidez.
pocos, porque es un activo, el euro no deja de ser un activo con unos riesgos de cola tremendos a largo plazo. Y como ya he explicado, sinceramente no veo una solución sencilla para que esas diferencias fiscales que azotan a Europa y que nos están llevando constantemente a crisis periférica, a crisis de deuda soberana, desaparezcan. Es que no lo veo, ¿no? Y esto es una ventaja que sí tiene Estados Unidos. Estados Unidos, la Reserva Federal, hay gente que me pregunta, oye, ¿por qué el BCE, si también gobierna sobre, es algo como federal, ¿no? Como Estados Unidos, que son diferentes estados, ¿por qué le pasa esto al Banco Central Europeo y no le pasa a la Reserva Federal? A ver, en primer lugar, la Reserva Federal no tiene deuda de California, de Oklahoma, de Nevada, no tiene deuda de los estados, tiene solo deuda soberana. Es decir, no se ha metido en este embrollo que se metió Draghi de comprar deuda de los estados y evidentemente en un mismo balance juntar pues deuda muy dispar, ¿no? Eso no le pasa a la Reserva Federal. Claro, pero por eso, José, un matiz con eso. ¿Tú sí verías positivo un Treasury a la europea? Que esto se ha hablado muchas veces, ¿no? Como tiene Estados Unidos su Treasury que aglutina como la deuda general, ¿no? Que es lo que estás hablando. ¿Aquí sería positivo eso, ahora mismo, con este clima? Para la sostenibilidad del euro sí, pero implicaría una unificación fiscal que sería hacer más, digamos, más intervencionista a Europa. A mí me parece una barbaridad, ¿no? Porque quitaría muchas libertades y mucha soberanía a los estados y no creo que sea una solución positiva para las economías europeas, quizás sí para el euro, pero claro, no veo que esa sea la solución, o sea un precio muy alto a pagar. Sé que se ha comentado mucho como posible solución, pero claro, implicaría perder prácticamente toda la soberanía de los países europeos y hacer como un megacontinente. Pues esto sí sería un poco el sueño de globalistas como George Soros, ¿no? Que siempre quieren un gran Estado, ¿no? Y que no haya descentralización, pero desde mi punto de vista no es una medida que me agrade, ni mucho menos. Y por tanto yo, bueno, no sé qué te parece, pero es que soy, y lo siento, pero soy bastante pesimista con el futuro del euro. Y fijaros que no es que esté en contra del euro, es un proyecto que me gustó bastante y que gracias a Dios en España tenemos ese corsé que nos ha impedido imprimir moneda para Menos mal, ¿qué te voy a decir? claro, gastos políticos, que gracias a Dios en España, que somos per se los más populistas de Europa, hemos tenido ese corsé, digamos, desde Europa. Pero, claro, es que lo que no puede ser es que siempre seamos rescatados del lado monetario por parte del norte, porque una vez está bien, dos está bien, pero claro, esto ad infinitum no tiene ningún sentido. Y José, ahora el norte está como para rescatar, ¿eh? Es que ese es el problema. Y el norte, que imagino que lo has leído, también ahora estamos... Ahora con el tema de energía es al revés. Los del sur podemos presumir un poco de haber hecho las cosas algo mejor y los del norte son los que tienen la tostada fea, ¿no? De hecho, la Comisión Europea ha sacado un borrador de, bueno, pues un racionamiento energético para los próximos años que ha hecho Portugal, España e Italia, que nanay, que ellos no lo aceptan y por lo tanto tenemos como el lado monetario donde el norte puede estar ayudando al sur y como el lado energético donde el sur ahora mismo puede ayudar al norte, pero se niegan. Vuelven las tensiones. De nuevo, esta Europa de dos velocidades creo que va a ser algo recurrente en los próximos años y yo a nivel monetario, además, como tú dices, los del norte que cada vez tienen una situación peor, pues creo que algún año estallará una crisis del euro tremenda y eso azotará evidentemente a todos los ahorradores de euro y a mí personalmente en esa, Héctor, no me van a coger porque no voy a tener ahorros en euro, lo digo ya, estamos a jueves 21 del año 2022, no me veréis a largo plazo con ahorros en euro, nada, cero. Y fíjate, un poco ligando con lo que estás diciendo, me parece interesante el aporte que estás haciendo, pero un poco con mi opinión, que me preguntabas. Yo creo que el euro va a tener muchos match ball a lo largo del tiempo, en el corto o medio plazo. Uno de ellos, y además, que ese es el problema, ¿no? Tener tantos match ball para una divisa la hace ser menos creíble, ¿no? Con el paso de los años. Y el primero que tiene es inmediato, es Italia, el Italexit, que ahora hay muchos partidos de Italia muy populistas que pueden llegar al poder, que son pro proteccionismo, anti-Unión Europea, y esto es un problema. Si luego, hoy es Italia, pero mañana es Grecia, pero mañana puede ser España, pero mañana puede ser Francia quien Le Pen gane, pero mañana... Claro, cuando tienes un clima que dependes del populismo creciente de los países, haces un proyecto que debe ser unificador para estos países muy, muy endeble. Desde mi punto de vista, ¿eh? No sé si te parece que lo compartes o no. Sí, totalmente. Si es que además el problema, Héctor, es que la disciplina, después de haber cometido errores, como ha cometido Europa y sobre todo el sur de Europa, el hecho de hacer esa transición de una indisciplina fiscal y financiera a una disciplina
solo pasa por dolor, no hay otra manera de hacerlo. Y ese dolor va a ser siempre aprovechado nuevamente por populismos para ganar de nuevo cuota de mercado y volver a salir. Entonces es muy complicado, para eso la sociedad tendría que estar muy informada y educada para entender que necesitamos una transición con dolor. Aquí no existen milagros mágicos, ¿no? Una transición donde todos tenemos que, bueno, pues que aportar y sufrir, digamos, de alguna manera, a base de ahorro y a base de poner todos esa parte para arreglar un poco los desajustes que hemos ido cometiendo en las últimas décadas. Y claro, si la gente no lo sabe, va a asumir ese dolor como, bueno, pues algunos cuentos que invente la política, y los populismos lo aprovecharán para volver a salir y de nuevo implementar estas aberraciones, ¿no?, fiscales y monetarias. Por lo tanto, o la educación está, o la sociedad está muy educada, algo complicado, porque no olvidemos que la educación a sí mismo está controlada por sus propios gobiernos, está muy politizada. Entonces es la rueda que es una espiral de la muerte de la cual es muy complicado salir. Y bueno, ojalá lleguemos algún día a una solución. Yo siempre estoy abierto, ¿no?, a escuchar posibilidades, pues yo investigo mucho, leo mucho y bueno, pues a día de hoy soy pesimista, pero estoy abierto a cambiar de opinión claramente con el euro y con la situación, la diferente situación de Europa, si alguien me da una visión optimista, porque ojalá triunfe la divisa, ¿no?, comunitaria, porque a países como España e Italia les Nos viene muy beneficia. bien, ¿no? Volver a una soberanía divisa es algo bueno. localizada. Volver a una divisa localizada sería, vamos, un paso atrás gigante para países como Sí, nosotros, eso está claro. Yo estoy contigo, ¿eh? Ojalá venga el optimismo de ese lado, veremos, habrá que irlo viendo con el paso del tiempo. Y un poco por poner en perspectiva, José, lo que ha pasado hoy con qué se sí. puede esperar en los mercados, porque esto, claro, suben tipos 50 puntos básicos, evidentemente es algo que comparto, esta decisión, que se suban así, aunque nos perjudique a los hipotecados por tipo variable, etcétera, etcétera, largo, Sí. etcétera, ¿no? Pero ¿crees que esta subida de tipos, que es más acelerada, pero que no se sabe cómo va a ser en septiembre, que la Reserva Federal va por ese camino, ya hace irremediable la llegada de la recesión para final de este año? Sí, a ver, yo creo que esta subida de tipos de 50 puntos básicos, cuando el mercado, es verdad que las últimas semanas había cambiado, pero descontaba solo 25, creo que es un guiño de Lagarde a los halcones, ¿no?, dentro del Banco de Europa, pues Alemania, Holanda, que lo estaban exigiendo, ¿no? Es decir, para que se haya podido aplicar el programa de antifragmentación era necesario dar un guiño a los halcones, que ha sido pues, esta subida de 50 puntos básicos. Claro, es una subida de tipos de interés que afecta al crecimiento, evidentemente, de una manera muy agresiva, aunque bueno, lo dejan al cero, en términos nominales al 0%, que tampoco nos creamos que es una Exactamente, en términos nominales al cero. subida apocalíptica, ni mucho menos, ¿no? Eso sí, que si en septiembre continúan con la escalada y a final de año y continúan en 2023, hombre, eso ya va a hacer más daño. Y yo creo que con la subida o no, y creo que es innegable además, ¿no?, la cesión en Europa está a la vuelta de la esquina. La inflación ha hecho mucho daño en las empresas, en el crecimiento, la confianza del consumidor, ha salido hoy el dato, está hundida, está por debajo del Es año terrible. 2008, Es terrible. totalmente hundida. El consumo esto lo comenta mucho Pablo Gil, que ha estado antes por tu canal, representa el 70-80% en economías desarrolladas del PIB. Es muy complicado, muy difícil, que con todo lo que tenemos, también Estados Unidos inversión de la curva, aquí caídas del PMI, que se espera que estén por debajo de 50 a finales de año. Es decir, todas las métricas que usamos los economistas apuntan, además de manera muy clara, que vamos a ir a una Sí. recesión. Desde el lado político, ya sabemos cómo funciona esto, nos dirán que no, que esto tal vez es diferente, que pues el término soft landing lo traerán a Europa, etcétera, etcétera. Pero los datos económicos no engañan y todo indica a que sea una subida más o menos agresiva, Europa va a caer en una recesión. Además, según los grandes gestores de los fondos de inversión, va a ser la más gorda, ¿eh? Si comparamos con Estados Unidos, Reino Unido o Japón, Europa es, por el tema de la energía y bueno, dependencia que tenemos ahora mismo, lo que nos puede afectar la guerra ruso-ucrania, es la que más va a sufrir, ¿no? Entonces, el turismo lo puede, a los países que tienen alto porcentaje del PIB asociado al turismo, lo pueden retrasar un poco, pero de cara a 2023 va a ser muy, muy complicado, prácticamente imposible que no entremos en recesión. Desde mi punto de vista es claro. Y Héctor, esto creo que la bolsa no lo ha capitalizado aún. Esto es una cosa Eso te iba a importante. preguntar, por el tema de la bolsa, que me lo preguntan mucho además y yo también Uh-huh. me mojo en este sentido. Dice, antes me lo preguntaban, ¿la ves más abajo? Digo, obviamente con este escenario que estamos manejando, del que estás Claro, comentando tú, que comparto, evidentemente el suelo no está. Es que es claro. evidente. Sí, yo siempre digo,
está muy bien hacer análisis, pero luego hay que poner el dinero detrás de las ideas, ¿no? Y yo lo estoy poniendo. Es decir, claro, estoy líquido esperando a ver ese suelo en bolsas que creo que no he llegado. Evidentemente, Héctor, tú y yo nos podemos equivocar, como todo el mundo, ¿no? La bolsa, Total. al fin y al cabo, no deja de ser especulación, pero creo que no está en precio aún esta recesión. Desde el lado técnico, esto ya por si nos está viendo algún trader también, nos puede quedar una gran onda C correctiva, que venga a hacer un mínimo más. Y sobre todo, ver esa famosa capitulación en mercados que nos llevaría a un VIX, índice de volatilidad por encima de 60, mucho más alto de los términos actuales, ese spread entre deuda mala y buena, pues bastante más agresivo, y sobre todo volúmenes muy altos en bolsas o procesos de acumulación que aún no hemos visto. Es que la figura de suelo de mercado que podemos esperar de finalización de corrección, Eurostoxx, DAX, CAC 40, es que no la hemos visto en Europa, pero tampoco en Wall Street. Por lo tanto, yo sigo esperando a ver esa pata bajista más final, que puede llegar a finales de este año o en próximos meses, quién sabe, el tiempo no lo sé, pero cuando llegue yo me meteré en bolsa a medio y largo plazo para buscar de nuevo un bull run. De momento no he visto ese patrón en índices, ni en Estados Unidos ni en Europa, y por tanto estoy fuera de la bolsa, y lo digo abiertamente, incluso con alguna posición bajista. Por tanto, no hemos visto ese clímax, no sé cuándo va a llegar, pero cuando llegue, lo comentaremos además aquí si quieres en próximos meses, sí. Héctor, cuando llegue me metería en bolsa y lo diré claramente. De momento no he visto ese patrón técnico. Ni Y de todas maneras, hay que ir también, José, a otro escenario que en los últimos años hemos estado mal acostumbrados, precisamente por la inyección de liquidez de los bancos centrales y los programas de recompras de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos estado muy mal acostumbrados a un bull run espectacular en la renta variable, en la bolsa. Pero, ¿y si viene un periodo más lateral? Que lo ha comentado también muchas veces Pablo Gil en sus vídeos de YouTube, lo he hablado también con otros analistas. Quiero decirte que puede llegar el suelo y puede que una vez llegue el suelo haya subidas, pero no esas subidas tan grandes, ¿no? Y claro, que haya oportunidades, pero no tan grandes. Es que tenemos que estar acostumbrados a que el entorno ha cambiado, que la globalización también es diferente, que estamos desglobalizando el planeta, que esto también cambia los esquemas en la bolsa y que hay que ir mirando con ojo y con atención. Cuando llegue el suelo, entrar, por supuesto, incluso antes, ¿no? Porque detectar el suelo también es difícil, ¿no? Sí, pero... sí. Pero sabiendo que a lo mejor el clima es más difícil que en la última década, que han sido rentabilidades espectaculares, especialmente en el sector growth, ¿no? Y en las tecnológicas. Sí, sí. De hecho, comparto contigo con que podemos estar... Tú también lo dices mucho Ray Dalio, ¿no? La década perdida, tan famosa que comenta en sus libros. Yo creo que en términos... o sea, excluyendo dividendos, si miramos en gráficos total return, sí que veremos nuevos máximos en esta década. Si quitamos dividendos, sí que espero un lateral, como bien comentas, bastante importante, porque como bien comentas, venimos de unos excesos tremendos en valoración, el mundo está cambiando hacia un proteccionismo global, y no olvidemos que tenemos factores como la transición energética, que van a ser muy costosas para las empresas, con esta inflación que ya nos avisa el Banco de Inglaterra, por ejemplo, que ha venido para quedarse. Ahora podemos tener un shock deflacionario con la recesión que estamos comentando, puntual, pero medido en un promedio en la próxima década sí que esperamos tener una inflación por encima de la media, porque hay muchas fuerzas inflacionarias y ya no tantas deflacionarias. Por lo tanto, si mantenemos un ciclo más o menos inflacionario con muchos costes para las empresas que igual no pueden traducir al producto final, controles también por parte de los gobiernos, menos libertades, más impuestos, más regulación, entramos en un entorno más complicado y más duro para las empresas y para el mercado. Y estamos ahí, aún así, yo cuando hablaba de suelo de las bolsas, evidentemente no es para esperar ni mucho menos una década como la que hemos tenido 2010-2020, porque retornos que hemos tenido esa década, que es lo que muchas generaciones solo han vivido eso, ¿no? Va a ser prácticamente imposible que... Si la Fed vuelve a meter pasta, cuidado, ¿sabes? Pero hay que ver eso, ¿no? Claro, pero la Fed va a meter pasta, pero ¿hasta cuándo, no? Porque la Fed ya tiene un balance claro. es verdad que menor que el Banco Central Europeo, pero ya que tienen que andar con ojo. Hoy Lagarde ha insistido mucho, esto no sé si lo habéis comentado aquí en el programa, y con esto no sé si tendrás ahora que pasar a otro invitado, Héctor, pero ha dicho que el programa de antifragmentación, el TPI, no va a impactar en el balance del BCE. Es decir, ¿cómo vas a comprar deuda española, italiana, griega, sin que aumente, sin impactar, claro, sin que aumente el balance? ¿Qué vas a vender? Es bonos difícil, alemanes, finlandeses, pero claro, ¿hasta cuánto? Entonces,
ya están valorando mucho oye, tenemos un nivel de balance muy, muy, muy alto que nos hemos pasado y que tendremos que estabilizar. Entonces, creo que los programas de quantitative easing no van a poder ser tan bestias como han sido hasta ahora y que han ayudado tanto al bull run que hemos vivido. Yo veo muy complicado que vayamos a ver rendimientos como los que hemos vivido en la última década, prácticamente imposible, ni por política monetaria ni por economía real, y por lo tanto no esperaría esos rendimientos, pero bueno, la bolsa va a seguir ofreciendo buenas oportunidades de inversión porque tampoco es una opción, Héctor, no estar invertido. Claro, no, Estamos eso hablando desde de que luego. podemos estar Teniendo estas es muy inflaciones, complicado y habrá que hilar fino, habrá que hilar fino y educarse mucho. financieramente, Héctor, para protegerse, evidentemente. Mucho, 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 claro que sí.